La oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir. Para que sea contundente el triunfo del pueblo, ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos 2. Y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el gobierno nacional. Pero aquí hay una trampa. Por ejemplo, si se siembra cacao, aparece el señor del chocolate diciendo, no, yo les compro el cacao. Solo hay 1 o 2 empresas de chocolate, pertenecen a ellos y el campesino solo vende la materia prima. Ahora en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo, ese fue lo único que hicieron, 9 años y todavía no empieza. Por tanto, vamos a mostrar ese poder popular del suroccidente de Colombia a toda Colombia. No para asustar a nadie, a las Milei, no. Si existe un tema que levanta ampollas en la oligarquía colombiana y que además es por el que no pueden tolerar a Gustavo Petro, incluso por encima del tema de la reforma de la salud y las pensiones, es la reforma agraria, es decir, cómo distribuir mejor la tierra para que miles de hectáreas productivas queden en manos de los campesinos y que en verdad las pongan a producir, y de esta manera que la tierra cumpla su función social, la de generar alimentos de todo tipo para la región y el resto del país, incluso para exportar. Pero ningún presidente le ha puesto tanto interés y acción a esta reforma como Gustavo Petro y su ministra. La razón, muy sencilla: la tierra en Colombia pertenece a muy pocas personas que actúan como si estuviéramos en la época del feudalismo, unos trabajadores al servicio de un gran señor. Nada más arcaico y absurdo en los tiempos modernos. Pero como estamos en Colombia, la verdad es que los políticos y los funcionarios públicos han estructurado un país para beneficiarlos a ellos, a la oligarquía, que casualmente son los mismos dueños de las grandes empresas, los bancos, algunos equipos de fútbol, etcétera, etcétera. Como decía mi abuelita, los mismos con las mismas. Y el problema no es que la gente tenga tierras, por supuesto que cada quien puede comprar lo que desee. El problema es cómo las adquirieron, desplazando campesinos, bloqueándoles el acceso al agua, entregándoles información privilegiada a sus familiares para que luego compren esas tierras. En fin, trucos es lo que tienen, y por eso la reforma agraria es también la obsesión de Gustavo Petro, porque en la medida de que se acaben esos lotes de engorde o esas decenas de hectáreas para un par de vacas, por ejemplo, y los campesinos vuelvan a cultivar en buenas tierras con tecnología como le apuesta este gobierno, pues la industrialización estará prácticamente a la vuelta de la esquina y comenzaría por el campo. No es una tarea fácil, pero las cosas van por buen camino, o si no, escuchen al presidente, que por cierto se refirió con dureza a esas élites que no dejan avanzar al país. Gracias, un saludo a todas las lideresas, líderes, población afrodescendiente, indígena, campesina, jóvenes y toda la comunidad de agricultores de los departamentos de Nariño y Cauca aquí presentes. Gobernador del departamento de Nariño, compañero Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Alcalde del municipio de San Pablo, compañero Mario Alberto Trujillo Cerón y su esposa Sofía. Directora, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional. Alcaldesas y alcaldes municipales de los departamentos de Nariño y Cauca, funcionarios de los gabinetes departamental y municipales, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, representantes de las asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones campesinas del sector gremial y empresarial, medios de comunicación, y en general a toda la comunidad que nos acompaña. Yo quisiera comenzar un poco en la clarificación de conceptos, porque a veces precisamente nos podemos separar incluso simplemente porque no le damos el mismo significado a las mismas palabras, que tienen muchas, pero que en estas conversaciones es clave puntualizar. ¿Qué es una reforma agraria? Claro, como reforma agraria yo podría pensar de todo.
hasta transformar el agua es parte de una reforma agraria, dado que el agua es un insumo básico de cualquier agricultura. Pero hay que entender lo que queremos decir por reforma agraria para entendernos, para discutirlo si se quiere, pero no podemos evadir el concepto central de lo que significa en la historia de Colombia una reforma agraria. Tiene un origen histórico. ¿Qué le pasó a las gentes que vivían aquí antes de los españoles? ¿Qué le pasó a las personas ya mestizas que se cruzaban sus sangres en la agricultura colombiana del siglo XVI, XVII, en la colonia? ¿Cómo nos fueron transformando en un pueblo de esclavos? Fue la esclavitud la mayor parte de la forma de producir riqueza en la antigua Colombia. Era el oro lo que buscaban, no era el sembradío del plátano. Por eso los españoles ubicaban, era dónde podría haber el famoso y codiciado oro para extraerlo. Y no lo extraían ellos mismos. Usaban el trabajo esclavo, al principio indígena, después negro, y así se fueron configurando algunas regiones de Colombia alrededor del trabajo esclavo y de recoger el oro. Yo diría que parte de Nariño tiene que ver con esa historia, la del litoral, la de la caída de los Andes hacia el litoral. Otras muchas regiones nacieron allí, municipios, pueblos, construidos alrededor de la esclavitud. Pero el pueblo indígena no era exactamente un pueblo que extrajera oro. Lo usaban a veces como adorno y eran buenos orfebres, pero era antes que nada un pueblo agricultor. Sabía del valor del alimento como cualquier pueblo del mundo. Que si no se sembraba el maíz o la papa o el tomate de aquella época, los tubérculos, muchos de los cuales ya ni conocemos, porque se perdieron en la memoria sus fundamentos agrarios. Sembrar alimentos estuvo en el nacimiento de la Colombia del pueblo, incluso antes que cualquier español llegara a estas tierras. Sembrar la tierra. Y por eso desde entonces tenemos lo que podemos llamar un pueblo campesino. La inmensa mayoría de los colombianos somos hijas de campesinos o nietos de campesinos. El 90-95% de la población no hace más de un siglo era campesina. Y no estaba en los páramos, no estaba en el borde de los ríos, en las ciénagas que inundan cada vez que las lluvias crecen. No estaba en las pendientes sembrando a riesgo de la vida. Ese campesinado estaba en otros lugares. Éramos menos, claro. Había mucha más tierra y espacio para la gente. Ese campesinado estaba en la tierra fértil, en los valles, en las tierras planas, en donde el agua corre con abundancia. Por eso aún si uno se va por helicóptero en la tierra de Córdoba, por ejemplo, al norte, en el Caribe, encuentran esas tierras planas hoy usadas por los latifundistas y terratenientes, los surcos que hacían los indígenas en forma de pescado. Ellos estaban ahí, sus descendientes que después fueron campesinos estaban ahí. Y la pregunta es, ¿y por qué ahora están los terratenientes? Y la respuesta es histórica. Se leen los libros de nuestra historia que ya poco se enseñan en los colegios precisamente porque a nuestra oligarquía colombiana le da vergüenza la historia de Colombia, porque se demuestra su podredumbre, su egoísmo extremo, su violencia sanguinaria. Por eso quitaron la historia de los colegios, porque es que ahí aparece desnuda su alma. No están ahí los indígenas
No están ahí los negros que eran esclavos, no están los campesinos y campesinas porque despojaron al pueblo campesino de su tierra con violencia, a machete, a caballo, con latigazos, con el cepo, después con las pistolas y luego con los fusiles. Lo que tenemos en la historia de Colombia es la historia del despojo de la tierra, el despojo del pueblo campesino de Colombia, porque después de la codicia del oro y sin dejar la codicia, acapararon la tierra fértil. Por eso uno puede ir por todas esas tierras del Magdalena Medio, o las tierras del Caribe, o la mismísima sabana de Bogotá, o las tierras del valle geográfico del río Cauca, en donde estaban las tierras más fértiles de Colombia, y no encuentra campesinos. En las noches, en las carreteras, es así 4G, 5G, porque por donde van los latifundios van las carreteras de doble calzada, valorizando y sin cobrar un peso de valorización, valorizando, es decir, enriqueciendo a los actuales tenedores, pero a pesar de que es una inversión pública, no recuperando ese dinero de la inversión que queda en riqueza personal y particular del gran terrateniente de Colombia, que es parte de la gran oligarquía de Colombia. Se enriquecieron despojando, no se enriquecieron trabajando. Esa es la gran diferencia en la historia de Colombia. Muchas sociedades, incluida la de los Estados Unidos de Norteamérica, son sociedades que han construido su riqueza, y cuánta riqueza tienen, pero a partir de trabajar. Aquí fue a partir de despojar. Por eso la reforma agraria, y entonces quiero que se entienda con cabalidad, es retornar el camino de la historia. Es devolvernos en el despojo para que los descendientes campesinos de esas generaciones violentadas puedan tener de nuevo tierra fértil, puedan estar de nuevo en las tierras planas, puedan estar al lado de las carreteras 4G y beneficiarse entonces de la inversión pública, puedan estar cerca de los mercados y no tener la difícil opción de ver cómo una trocha puede atravesar las grandes cordilleras para llegar por fin a una gran ciudad donde vender la mercancía que es el alimento. Esa es la reforma agraria. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso implica organización profunda del pueblo campesino. En cierta forma el pueblo indígena nos ha enseñado, pero a partir de su concepción, que es de siglos. Si hemos resistido 5 siglos, dicen ellos, podemos resistir décadas y más tiempo, siempre buscando la tierra, que para ellos no es la tierra fértil, es la madre tierra, que es otro concepto de la tierra al cual hay que respetar. Siempre mantener la idea de obtener la tierra que fue despojada en Colombia. No lo vamos a hacer a la fuerza, algunos lo propusieron, incluido yo, hace un tiempo. No vamos a desatar una nueva guerra de las tantas que ya hemos vivido para reorientar la historia de Colombia hacia la justicia, es decir, hacia que ese hecho anómalo de un grupo pequeño y codicioso de personas que se dijeron después colombianas ha ejercido sobre la mayoría del pueblo campesino. Ahí quedan esas violencias para estudiarlas. ¿O qué pasó a mediados del siglo XX? No es sino que ustedes pregunten a los abuelos que aún sobreviven. ¿Qué pasó por allá en 1950, en 1960? Y escucharán siempre las historias del terror, por el cual estamos aquí, entre otras cosas. Porque cuando uno hace la historia, aparece una abuela o una mamá campesina que estaba en otra región. Aparece un padre o un abuelo o un bisabuelo que estaba en otra región.
Y a veces se pregunta, ¿y cómo vinimos a parar aquí? Pues porque hubo un despojo, porque los sacaron, porque el terror y el miedo de la violencia los hizo cambiar de lugar, que no era el lugar donde nacieron, porque las historias pueden llenar una biblioteca completa de terror que, como todos sabemos aquí, no ha terminado. Ahí como que aprendieron apenas, pero durante décadas de 1950, 1960 hasta la fecha, siguen amenazando con la masacre, siguen amenazando con el miedo, asesinan dirigentes, como aquí se ha dicho, por aquí, por allá, y lo hacen para que el pueblo tenga miedo, para que no se organice, para que no mire a través de las páginas de la historia hacia atrás y reclame lo que es suyo, porque la patria es del pueblo colombiano y de nadie más, y la tierra es del pueblo campesino, desde el principio de los tiempos de esta república y de antes. No necesitamos desatar entonces otra guerra. Necesitamos es que el Estado haga la reforma agraria, que use el dinero público, que use su poderío, que use su fuerza legítima, porque por ella votó el pueblo, para que se haga una reforma agraria que significa que el pueblo campesino tenga más tierra. Y ojo con esto, no es para que tenga la actual tierra, eso es lo que nos dejaron. Yo veo miles de campesinos en los páramos. Claro, ya la costumbre hace que uno quiera quedarse en donde está. Pero ¿qué hacen miles de campesinos en los páramos? Arañar entre las rocas y disputarse un poco el agua que es de todos, simplemente porque allá fueron llevados a la fuerza prácticamente en generaciones pasadas. El Estado colombiano debe entregarle más tierra fértil al campesinado. Y eso significa tierras planas y tierras con agua y tierras fáciles y tierras cercanas a las grandes vías de comunicación y tierras cercanas a los grandes mercados de la alimentación de Colombia y ojalá del mundo. Eso se llama una reforma agraria. Y este gobierno no cede en ese propósito. Fue el primer punto del acuerdo con la FARC. 3 millones de hectáreas dijeron. No es mucho. Colombia tiene 15 millones de hectáreas fértiles en manos del latifundismo improductivo. Debieron ser 15. Y ese debería ser el objetivo de la sociedad colombiana. Porque ¿qué pierde la sociedad colombiana si sus tierras fértiles son en verdad cultivadas para producir alimento? Lo que se vuelve es más rica, porque hay más materias primas para la industria, porque la alimentación baja de precio, porque el hambre desaparece y porque podemos tener uno de los grandes motores que nos articule a la economía mundial y no a partir del carbón, que es un veneno, o a partir de la cocaína, que es otro veneno. La reforma agraria no se puede arriar como bandera. A este gobierno le han querido impedir por todos los caminos, incluidos los interiores de la burocracia, el que se pueda hacer una reforma agraria. Y yo creo que la organización campesina, la existente, no debe bajar esa bandera. El criterio de territorio, ojo, y aquí metería el concepto de reserva campesina que se creó también en esas negociaciones de paz desde hace varios años. Concepto de territorio no puede negar la posibilidad de que el territorio se amplíe. No es pasar a la defensiva. Suena bien, yo quiero quedarme aquí, punto. Que no me molesten. Eso ya es un logro en Colombia. Que no venga de noche nadie a amenazar. Que se pueda, como decía la novela, pescar en el río.
Pero es que tenemos que devolver la historia hacia la justicia. Si queremos en verdad desarrollarnos, si queremos en verdad ganar en calidad de vida, no volvernos como el dueño de Caracol que cada rato me está diciendo mentiras. No se trata de eso. Se trata de tener una vida digna. Es un concepto de riqueza un poco diferente al que tiene el jet set mundial de los ricos del mundo, que están destruyendo el planeta. Es vivir bien. Es que los hijos puedan estudiar y ir a una universidad y estudiar lo que se les dé la gana, no lo que se le ofreció por aquí o por allá. Es que pueda haber un desarrollo humano. Es que podamos ser simplemente seres humanos dignos, pero un ser humano digno sin comida en el estómago y sin comida en el cerebro no es un ser humano. Es una persona a la que degradan, a la que conducen a la condición de esclavitud, como hace 5 siglos hicieron con Colombia. Reforma agraria entonces es mirar hacia adelante, no quedarnos solamente con lo que tenemos. Reforma agraria, y aquí lo dijo el líder López, es pensar en 10 millones de hectáreas. Yo sí creo, hoy el campesinado está en 2 millones de hectáreas en toda Colombia. Y de esas 2 millones, ¿cuántas son fértiles? La mayor parte de la tierra fértil está en manos del latifundismo improductivo. No produce ni una mata de yuca, ni una mata de café, por ponerme a tono con esta región. Tiene una vaca caminando cada 3 hectáreas, como excusa para decir que son productivos, pero lo único que les interesa es tener la tierra, porque es su caja de ahorros del excedente cocainero, porque la tierra fértil en manos del latifundismo es en realidad un lavado de activos de la mafia. Por eso mataron tanta gente. 100.000, 200.000, la cifra está por establecerse. Por eso desataron tanto terror y por eso hay millones de antiguos campesinos en las ciudades de Colombia, muchas de sus hijas conducidas al mercado de la carne. Tristes, porque un campesino vive feliz es con el surco y con el sol. Pues devolver esa historia es un propósito, y es un propósito de este gobierno. La reforma agraria tiene que articularse al concepto de territorialidad. Y ese decreto es el que quiero firmar. Y hay otro concepto que quiero particularmente analizar también con ustedes, que tiene que ver más con el siglo XXI, quizás con el XX, por ahí arrancó. Pero cuando uno mira zonas de producción de papa, por ejemplo, en Nariño, zonas frías, o en Boyacá, y encuentra que cada 2 años más o menos, se cultiva más papa de la que se consume, y el precio de la papa queda por debajo del costo de producirla, y vemos por televisión los campesinos tratando de vender un bulto de papa en la carretera, a ver quién compra, y alguna gente de la ciudad solidaria lo hace. Pero eso no debería ser así. Lo podemos observar con el caso del café, que toca con temas multinacionales, no solamente nacionales. Si el precio del café baja en el orden internacional, es porque hay mucha gente cultivando café en el mundo. Pero hay un intermediario entre el productor del café y el que vende en el centro comercial de los Estados Unidos, cuando sale molido y sale preparado para hacer, incluso venden café con marihuana en Nueva York. ¿Quién sabe a qué se abrazaba ahí? Café con cacao, café con perfumes, la industrialización del café. De cada dólar que venden no llega ni 5 centavos al productor inicial del café. No llega acá. Toda esa diferencia
llega la burocracia de la Federación de Cafeteros, que cada vez tiene menos, y llega sobre todo las multinacionales que venden el café en el mundo y que procesan industrialmente el café. Y entonces aquí va quedando la pobreza, agarrarse del risco para ver si todavía produce cerezas e incluso abandonar el cafetal, porque sale mejor abandonarlo que mantenerlo por sus costos. Y entonces, ¿qué hacer ahí? Este es otro tema que hay que agregar al territorio, porque si en un límite del territorio lo que tenemos son unas condiciones en donde el campesino se va a empobrecer, pues el mismo campesino va a abandonar el territorio. Y se acabó todo el concepto de límite geográfico de una zona, porque no le pusimos atención a los procesos económicos de la producción de alimentos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y un Estado tiene que estar allí atento a ello, y la organización campesina también. Nosotros le hemos llamado a eso, y por eso afinar los conceptos, industrializar. La realidad para que un campesino pueda mejorar su nivel de vida, incluso en la misma tierra sin aumentarla, es que pueda industrializar su producción. Pero aquí hay una trampa. Por ejemplo, si se siembra cacao, aparece el señor del chocolate diciendo, no, yo les compro el cacao. Solo hay 1 o 2 empresas de chocolate, pertenecen a ellos, y el campesino solo vende la materia prima. Desde ese punto de vista, el dueño del chocolate puede imponer el precio, reduciendo el costo, porque él va a ganar entre más se reduzca el costo. Y desde ese punto de vista el campesinado no va a ganar. Ese tipo de industrialización no la queremos. Lo que estamos proponiendo es que el mismo campesinado sea dueño 100% o codueño de la industrialización. Y ese concepto tiene que quedar en el decreto de territorio, si no caemos en una trampa. Esto es complejísimo, sí, tiene alguna complejidad, pero es la tarea que el gobierno tiene que realizar con ustedes. Para esto hay que organizar cooperativas, empresas solidarias o como quieran llamarlas, incluso en grandes regiones del país, porque para poner una fábrica, por ejemplo, de leche, que es pasteurizada, que es en polvo, que no sé qué, pues se necesitan grandes cantidades de leche para que esa fábrica sea rentable. Esa fábrica, propiedad de un gran capital o propiedad de los mismos productores de la leche de la región. Y entonces tendríamos que tener una cooperativa de verdad de lecheros y de lecheras que sean dueñas a través de esa cooperativa de la planta que procesa la leche. La riqueza saldría del valor agregado de la leche, le dicen los economistas, porque tendría un mayor valor en el mercado y porque ese mayor valor le daría mayores ingresos a las familias productoras de leche. Por eso los campesinos de Nueva Zelanda, por allá lejos, junto a Australia, al otro lado de este planeta, si hiciéramos el hueco saldríamos allí, con una poquísima tierra, son los grandes dueños del mercado de la leche del mundo. Sus hijos van a las mejores universidades del planeta, porque sus ingresos les son tan suficientes, a pesar de que no tienen grandes cantidades de tierra. ¿Cuál es su magia? Sacar la leche bien sacada y tener las empresas que la transforman de su propiedad colectiva. No es que las vacas sean de propiedad colectiva, no es que la tierra sea de propiedad colectiva, es del granjero o de la granjera. Pero allí donde se industrializa, que hay que tener mucha leche, por tanto mucha asociación de productores,
Ahí aparece la economía solidaria. El territorio tiene que tener eso. Llámese cebolla, llámese café, llámese cacao, llámese maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que lograr que el gobierno nacional ponga el billete en forma de crédito subsidiado o no, para que el campesinado pueda ir montando las factorías de la industrialización de sus productos. Y ustedes pongan la organización, porque sin organización no podemos industrializar nada. Un campesino no puede industrializar el café en su propia casa, sino de a poquito quizás. Pero los grandes procesos como vender el café al consumidor final en Europa o en Estados Unidos, tenemos que hacerlo en la región. Y eso implica poder campesino en la región. Eso implica poder, amigos y amigas. Y el poder es poder del conocimiento, poder sobre el dinero público, poder sobre el territorio, poder organizativo de la comunidad. Quería explicar estos dos conceptos para que tengamos claro hacia dónde vamos. No solo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían, fuera Petro, decían. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso. Ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo. Ese fue lo único que hicieron. 9 años y todavía no empieza. Pero aquí no podemos cometer ese error. Aquí tenemos que crecer aún más, organizada y en número, para que sea contundente el triunfo del pueblo. Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos 2. Y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el gobierno nacional. Pero 2 no es suficiente. La oligarquía no saca a Petro del gobierno, porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir. Y no se puede equivocar. Una Milei, como pasó en Argentina, ¿no? Bueno, qué chévere, que parece loquita, que está muy bien. Que mire qué chistes hace una o uno. Y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola. Aquí no volvemos a la esclavitud, aquí hay que profundizar la democracia. Por eso estos objetivos de reforma agraria, de industrialización del campesinado mismo y de su producción, del mejoramiento del nivel de vida, que entonces ya tiene que ver con las carreteras, que entonces ya tiene que ver con los centros educativos, con los saberes del campo, vueltos teoría científica, con las máquinas que cada vez aparecen más eficaces, pero que tenemos que dominar y no al contrario, que ellas nos saquen de la tierra. Toda esa complejidad tenemos que irla ahondando desde ya, en los próximos 2 años y en la próxima década. Porque se necesita la transformación de Colombia. El territorio debe contener reforma agraria. Y hay que buscar gobernador. Yo sé que en Nariño no es tan fácil. Las regiones todas de Colombia son diferentes. Hay que tener con el Cauca los espacios de la reforma agraria. La ampliación de la tierra para el campesinado. Y el dinero que nosotros tenemos que poner para que eso sea posible. Y hay que tener los proyectos, no pensados en chiquito,
sino los pequeños, los medianos y los grandes, de la industrialización de la producción campesina. De esto vengo hablando desde la campaña electoral. Y hemos avanzado en algunos temas, no voy a decir que no, pero no al ritmo suficiente. Y aquí tenemos que acelerar el paso, porque el tiempo de la historia no nos espera, tiene que ser ya. Y en la medida en que tiene que ser ya, hay que tomar las decisiones. Tomar las decisiones para tener un mejor país. Ese decreto entonces debe tener los artículos pertinentes a la reforma agraria y a la industrialización de la producción integrada a la idea de territorio. Si tiene los tres, incluso inmediatamente lo firmamos, si no lo hacemos en el día de mañana para que ustedes puedan configurar esos artículos en el decreto que va a expedir este gobierno y que será apenas la primera fase de lo que queremos. Aquí está el agua de Colombia. Ustedes son supremamente importantes. Si este territorio todo desaparece, sus gentes desaparecen, la violencia los devora, o la politiquería, o el engaño, o los cambios del clima que ya se están produciendo, Colombia pierde toda su agua. Este agua aquí es, alguien dirá, un milagro. Son los vapores del Océano Pacífico que llegan aquí y son los ríos voladores de la selva amazónica. Si desaparece la selva del Pacífico, la más biodiversa del mundo, o desaparece la selva amazónica, desaparece el agua en esta región y desaparece el agua de Colombia. Ahí la importancia del cuidado del planeta y de una mentalidad que tiene que articular nuestro deseo de vivir mejor con nuestro deseo de que no desaparezca la vida en el planeta Tierra. Así que gracias por haberme escuchado, muy amables. Los voy a invitar, ahora que se pusieron de moda las marchas, a una marcha por algo importante: la paz de Colombia, la paz de la región. Todos sabemos lo que está pasando en el territorio. Todos sabemos que las economías ilícitas empiezan a reemplazar las economías lícitas. Y ese es el acabose de Colombia. Nosotros lo que queremos es que el mundo del trabajo y del saber en una sociedad justa sea la posible para la sociedad colombiana. Y eso implica paz. Eso implica dejarnos de matarnos entre nosotros. Porque cada soldado, cada policía, cada guerrillero que diga que es guerrillero, cada paramilitar por ahí, cada incluso miembro de una banda, no es más sino un pobre. No es más sino una persona hija de trabajadores, incluso hijos de la misma región. ¿Qué hacemos matándonos entre nosotros cuando lo que tenemos es que conquistar el cielo en el sentido de transformar a Colombia? La paz es fundamental para que el pueblo colombiano se una, y la unidad es fundamental para cambiar el país y su historia y hacerlo más justo. Por tanto, la marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Milei que somos más. Ellos lo saben de antemano. No tienen que coger la cámara ahí para ver cómo queda, no salen los huecos de la plaza. Eso nos importa un comino. Lo que tenemos que demostrar es la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano. Y comienza con los vientos del sur, como lo he dicho. Que aquí el cambio se puede dominar, cooptar, dicen. Que el cambio se puede aplazar, que eso Petro es un poco bobo y deja pasar el tiempo. No, señores. Aquí me eligieron para hacer el cambio. Y es el mandato popular. Y al pueblo se le respeta, no se le engaña más.
Y vamos a mostrar cómo se le respeta al pueblo a través de su unidad y fuerza. Y comienza en Nariño y en el Cauca y en el Valle del Cauca, la gran marcha por la paz del suroccidente colombiano, en donde espero que cada organización existente, llámese comunal, llámese campesina, llámese magisterial, sindical, juvenil, femenina, etcétera, organice en cada municipio los comités, las coordinadoras populares, diversas, que todo entre para organizar no solo la movilización, sino para organizar el poder popular. Territorio tiene que ver con poder. ¿De quién es el poder en el territorio? ¿Y de quién es el poder en Colombia? Pues en una democracia tiene que ser del pueblo y eso es lo que nosotros queremos. Por tanto, vamos a mostrar ese poder popular del suroccidente de Colombia a toda Colombia. No para asustar a nadie, a las Milei, no. Sino para hacer que nos imite el resto del pueblo de Colombia y entonces los cambios que se están haciendo sean irreversibles y se profundicen aún más, de tal manera que reforma agraria sea posible, de tal manera que la salud sea posible, de tal manera que la pensión sea posible, de tal manera que la educación para todas y todos sea posible, de tal manera que convivir con la naturaleza en Colombia sea posible, de tal manera que la paz de Colombia sea posible. Gracias, muy amable, por haberme escuchado.